Sí, bien, ok, vale. Bueno, porque mi, mi computadora no funcionaba unos días y tenía que trabajar con enchufar plugin, desenchufar y hacer varias cosas con la cámara y todo eso. Y todo está arreglado. Ok, everything's fixed. Muy bien, vamos a practicar hoy y vamos a ver qué opinan, qué piensan ustedes de las ideas con el vídeo y todo eso. Ok, vamos a hablar del vídeo de las nubes de Internet y también tenemos ese artículo de, de los problemas con los ah, geoglifos, geoglifos, the geoglyphs, sí, geoglifos en Peru. So we'll probably do some shadowing reading with the article and just see that people see how things are structured and set up. But that article is kind of a tougher one, a more technical one. So we're going to leave that till later. Vamos a empezar con cosas más fáciles y vamos a empezar aquí con por ejemplo, eh, con el vídeo del cuento de los niños en Perú y de los niños que no viven en ninguna ciudad. No viven en el campo, viven en una granja. They live on a farm, ¿sí? Los niños del vídeo viven en, en el campo, en una granja. Es una vida, es la vida, viven la vida agraria. They live an agrarian lifestyle, ¿no? Sí, pero el video habla del milagro, miracle, del milagro del Internet y de qué pasa. Este video me encantó porque oír las voces de los niños es algo muy encantador, ¿no? It's really enchanting to listen to little kids' voices. Se dice que Perú es un lugar donde se habla un español muy puro, muy correcto, muy exacto. Un acento bastante neutro. In many parts of Peru, it's one of the more neutral, easier to understand languages. One thing to keep in mind with some of these things, though, um, as you get into these more far-flung rural areas of Latin America, the further out one gets, and you could see from the video, it's pretty up in the mountains there, far away from big cities. Uh, you do get people who sometimes speak many indigenous languages. So, especially Quechua in Peru is one of the indigenous languages. So sometimes you get to some areas where there's a real mix of, uh, some words that come in from that. Ok, pero vamos a hablar un poquito de sus ideas, sus impresiones del video. Aquí cómo difiere el estilo de vida. El estilo de vida. Lifestyle. ¿Cómo difiere el estilo de vida en Perú en una casa típica o de una casa típica norteamericana? ¿Cómo es diferente la vida de los niños en el video? ¿Qué creen?
Oh, y Marcos, you're on mute. Okay, can you hear me now? Ahora sí. Bien. Good. Uh, en gran parte de Perú, el estilo de vida es la agricultura y no hay electricidad, fontanería, etcétera. Sí, sí. No muchas veces no hay ah, siquiera electricidad. Eso sí. Sí, podríamos ver la cocina de, de una mujer en esos lugares. Sí, que es una cocina que tiene una estufa con leña, with firewood, sí, con leña. Ah, claro, bien. Una vida agraria, agrarian, sí, algo. Bueno, hay otras ideas del estilo de vida, ¿o no? Sí, bueno, Mariana. Es similar a los primos probadores de las montañas, ¿Montañas? the settlers of the mountains in North Ah, America. ok. Hace muchos años, Hace muchos años, sí, ya aquí sí. en Estados Unidos. Sí. Estoy de acuerdo, sí, exacto. Es como una historia del Old West, sí, del viejo oeste en Estados Unidos. Bueno, Nora. Oh, and you're still on mute, Nora. Por supuesto. Los niños tuvieron que trabajar para atrapar sus Ovejas, ovejas. ovejas. Sí, A mí muchas. no tengo ovejas. No. Claro, no. Quizás si hay algún rancho bastante fuera de la ciudad, sí, es posible que haya ovejas, pero allá sí es muy común tener ovejas, llamas, alpacas, varios animales, sí. Y sí, cuidar a los animales es una parte de la vida de los Ujú. niños, ¿sí? Tienen Pero que ayudar, sí. leo que en Phoenix ahora ah, gente puede chickens Pueden tener gallinas, gallinas, in chickens. su Creo que their yard. en algunas zonas, sí, creo que sí es posible tener y cuidar gallinas en tu casa. Sí, para huevos, me imagino, para colectar o Ujú. recoger los huevos de las gallinas, pero creo que no es tan fácil, Mm-mm. no es tan fácil tener y cuidar gallinas, ¿verdad? No es tan fácil, porque también tenemos sí estos animales que cazan a las gallinas, sí, como coyotes y todo eso. Ujú. Y hay que tener un lugar muy seguro ah, para las gallinas, sí, es bastante difícil. No, Pero no. no roosters. Oh, ok. Only Rooster chickens. se dice gallo, gallo, Oh, gallo. G-A-L-L, oh, gallo. Gallo. Gallo, gallina, Oh, G-A-L-L-I-N-A. Gallina es chicken, ¿sí? Y gallo es rooster, male. Y no es bueno porque hacen ruido, sí. sí, por la mañana, especialmente.
Ah, posiblemente todo el tiempo. Ok, a todas horas, all hours, a todas horas del día, me imagino. Bueno, otra idea de cómo es diferente este estilo de vida. ¿Cómo difiere el estilo de vida? ¿Algo más? Sí, Lori, sí. um, los niños, la gente en Perú, en las montañas, no tiene baños adentro de la casa, Es posible. En varios lugares, several places, me imagino que sí, que no existen porque, baño interior como tenemos aquí. porque dicen que la mujer que es una ama, maid, the, la hermana mayor Oh, de los ujú. niños ah, trabaja en una casa que tiene un baño adentro de la Interior, casa, sí, claro, en una ciudad grande y la hermana de la niña, la hermana mayor, ah, dice que ella está trabajando, sí, en Lima y claro, en una ciudad como Lima, que es gran ciudad, ah, claro que hay baños y ella trabaja en una casa bastante rica, ¿no? Bien. Bueno, otras ideas. ¿Hay otras ideas de el estilo de vida o siguiente? O siguiente. Y claro, tenemos la impresión ah, durante el vídeo que la niña no tiene una idea muy fija de la posición de su hermana que trabaja, ¿sí? Su hermana trabaja de criada. She works as a maid. Trabaja de criada. Y creo que la niña no sabe exactamente qué hace, ¿sí? Ella nos dijo que su hermano se fue a Lima para hacerse millonario o millonaria. She went off to make herself a millionaire. sí, hacerse millonario es become a millionaire. Literally work to make yourself a millionaire. Y para los niños que no saben tanto del mundo, ¿sí? Y su mundo es un mundo agrario, ¿sí? La idea de mudarse a una ciudad grande, a la capital de Perú, es como estar en otro mundo, ¿no? Y que todo el mundo se hace rico, everybody gets rich. Y desgraciadamente no es así. La pobre está trabajando de una manera muy normal como criada en una casa. Ah, bueno. Según la niña, ¿cuál es un producto relacionado con Perú y cómo describe este metal? Es un metal. Sí, No. Carrie. Un producto relacionado con Perú es oro. El oro es amarillento y algo duro. Se utiliza a menudo para hacer ollas. Sí, para hacer joyas, sí, claro. Y, y ella dice que, bueno, Perú tenía en, en aquellos tiempos
En el pasado, muy en el pasado, Perú tenía mucho oro, que es verdad. Y ella nos dijo que los españoles sacaron todo el oro. Sacaron, sacaron todo el oro, que es verdad, y que después de sacar todo el oro, sí, llevaron, los españoles llevaron el oro fuera del Perú. Sí, se lo llevaron, they took it away. Se lo llevaron. Lo is talking about oro. Se lo llevaron a España. ¡Pum! Y punto. Eso es todo. Ya, ya está. That's it. Ya está. That's it. ¿Sí? Y ahora no hay tanto oro en Perú, pero es verdad. Y la idea de la gente que vive en Perú es que, bueno, ese es bueno, básicamente los españoles fueron ladrones que sacaron todas las riquezas tradicionales como oro de Perú. Sí, se lo llevaron a otro país, a España, y dejaron el país más pobre. Ujú. Y es la impresión, es la idea común de mucha gente en Perú. Bien. Ah, ok. A ver, ¿cuál es el medio ¿cuál es el medio de información que más usa el padre, el granjero, farmer, ¿sí? Que se llama Hoover, Hoover. Y aquí no estamos hablando de los niños, ¿sí? Estamos hablando de los adultos. ¿Cuál es el medio de información que más se usa Hoover y su y los otros campesinos, the other farmers? ¿Usan el radio? Eh, Eso sí, sí. Usan la radio, usan el radio, sí, y el hombre nos dijo que está bastante contento con la información que recibe, sí, con el radio, sí. Ah, bueno, se entera he finds out about, voy a escribir esto, sí, se entera de, Mm. que se entera de, he finds out about, ah, que se entera del mundo del radio, ah, información como las noticias, la política, quizás el tiempo, el clima, quizás los deportes, noticias de los deportes, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el deporte más popular en Perú? Fútbol. 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 El fútbol, sí, fútbol. Entonces, noticias del fútbol, de los equipos preferidos de la gente allá, sí, es muy popular en la radio. Pero hay una desventaja. Una desventaja. Desventaja es disadvantage. Mm. ¿Cuál es la desventaja de usar solamente el radio?
no es posible pregunta cuál you want. Ah, lo, You can't lo, look up what you want. You lo can't que quieres saber, lo que see. quieres Lo, saber. Ok. Es posible recibir información con el radio, ¿sí? Y al granjero, al campesino, está bien, pero la niña reconoce, she recognizes, reconoce que es imposible interactuar. No se puede interactuar con el Sí. radio. Así que puedes recibir información, pero no se puede preguntar información. You cannot ask for, ask information. Ah, y no se puede enviar, sí. puede enviar fotos, no se puede enviar mensajes, ¿sí? Por medio del, cómo se puede hacer con Internet. Entonces, el radio funciona solamente para recibir información. Para enviar información no sirve, no sirve. ¿Vale? Sí. Y por eso es inferior. Ok. Ah, es inferior, ¿sí? ¿Cómo es distinta la escuela de los niños? Y hay dos escuelas. Hay una escuela con internet, sí. La escuela de la prima de Annie, la escuela de la prima de Annie, que se llama Gisela, sí, tiene internet. Y la escuela de Annie ya no tiene internet, sí. Todavía no, o todavía no tiene internet, sí. Al fin del vídeo estaban instalando el equipo de internet en la escuela de Annie. Pero, ¿cómo es distinta la escuela de los niños? How's it different? Sí, Marcos. Pienso que esta escuela tiene solo uno salón Un salón. por todos los niños. Me imagino que sí. Tienes razón. Según, quizás hay dos, pero no hay muchos salones con muchos niveles como primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, sí, o nivel. Sí, hay niños de muchas edades, many ages, sí, todos juntos en un salón. Es probable, sí. Bueno, ¿qué más? ¿En qué otras maneras es distinta esa escuela? Los niños caminan muchos horas a la Horas. escuela. Sí, caminan muchas horas para llegar a la escuela, ¿sí? Remind me if I'm going, they're going to the school, is that por or para? Es posible decir Okay, para llegar a la escuela o a la escuela, ¿sí? Los dos son correctos. para. Ah, sí, tienen que caminar como 2 o 3 horas para llegar a la escuela. Ah, en en el colegio donde yo enseñaba hace varios años, sí, ah,
Durante una primavera, vinieron algunos estudiantes como estudiantes de intercambio, exchange students, ¿no? Sí, que vinieron desde El Salvador. Y ellos me dijeron que sí, tenían que caminar 2 horas cada día para llegar a su escuela, ¿sí? Para esos chicos, cuando se quedaban aquí en mi pueblo de Fountain Hills, ah, les sorprendió mucho que los niños tenían autobuses. Les sorprendió mucho que tenían que caminar como 15 minutos o 20 minutos, el máximo, para llegar a la escuela. Y estos niños eran, los niños del video eran muy, muy, muy pequeños, ¿sí? Tenían que caminar como 2 o 3 horas para llegar a la escuela. No había autobuses. ¿Qué vehículo vimos? Vimos algunos vehículos. Para el correo había ese, sí, el tuk-tuk, little tukey trucks, ¿sí? Las camionetas, sí, muy, 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 muy pequeñas. Bueno, ah, era distinta en ese sentido, ¿sí? Sus conexiones de internet no tenían como una sola conexión de internet. Las computadoras muy pequeñas de los niños, ¿sí? En la escuela de Gisela tenían antenitas, ¿sí? Cada computadora no tenía ah, como muchas cuerdas para enchufar, sino que tenían, sí, un signo de internet y con antenas, ¿sí? Ah, bueno, había otras diferencias, ¿o no? Bien, ok. Ah, ¿Qué piensa la niña? What does the little girl think? ¿Qué piensa la chica o la niña de lo que pasa si trabajas en la ciudad? Sí. La chica tiene ideas de la gente que vive y trabaja en la ciudad. Ella tiene ilusiones, ilusiones de vivir en la ciudad, ¿sí? Porque su hermana vive en la ciudad y con Gisela también, ¿sí? ¿Qué, qué creen ustedes? What do you guys think? Sí, Carrie. Si trabajas en la ciudad, te haces rico, pero tu celular sueño todo el tiempo. Entonces puedes comprar una casa en la campo donde hay no servicio de internet. Sí, muy curioso, pero sí, para un niño que no entiende mucho del mundo, la idea que ella tiene es que, bueno, si trabajas en la ciudad, sí, te haces millonario, que va a ser una persona muy rica, ¿bien? Y puedes regresar y comprar una casita en las montañas, sí, todo eso. Ah, no tiene una idea muy realista de cómo se vive en la ciudad, del tipo de trabajo que tienen que hacer en la ciudad. Ah, y puedo decir también, con la niña Gisela, ella nos dice que nunca conoció a su papá. She never met her father. Sí, que nunca
nunca conoció a su papá, que es bastante triste. Ah, ok. Ah, esto sí es otra. ¿Por qué fue viral? Why did it go viral? ¿Por qué fue viral el video de la niña de Gisela, la, la niña Gisela? Bueno, primero podemos decir, el video muy corto que hizo Gisela, ¿sí? Ah, ¿qué, qué nos dijo Gisela en el video pequeño? What did she tell us in that little video? ¿Cuál fue el mensaje? What was her message? Me llamo Gisela, Se ama a su papá. que ama a su papá, sí, bien, aunque nunca conoció a su papá, lo ama mucho, lo respeta mucho, sí. Y entonces she uploaded, subió ese video muy corto al internet, ¿sí? Con esperanzas, quizás que su papá lo viera, he might have been able to see it, ¿sí? Bien. Y, pero, ¿por qué fue viral? Why did it go viral? It's something you Su have to kind of. conilo. How do you say it? Conilo? Oh, el cuy. Mine looks like Conejillo. I don't know how you Ah, say it. oh, 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 el animalito. Mm-hmm. Se fue viral por, because of, por el animalito en el video. ¿Sí? El animalito en el video se llama un cuy. Cuy. Mm. C, C-U-Y. Cuy es guinea pig. Ujú. Sí, se fue viral porque el cuy se movió de una manera graciosa y sí, y todo el mundo, a todo el mundo le encanta ver vídeos de animales por internet, vídeos de perros, vídeos de gatos, vídeos de, no sé, lagartos, de animales que hacen cosas raras, o cosas peligrosas quizás, o cosas preciosas, cute things, que hacen cosas preciosas, do cute things, ¿sí? Ah, y porque el cuy se movió, sí, el trasero de una manera así graciosa, sí, se fue viral. That's why it went all viral. Ah, Pero, Marilyn, sí. pregunta, pero ¿van a comer Oh, el sí, sí, exacto. Sí, 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 un sí. mascoto y entonces comida? El cuy es mascota hasta el punto de de llegar a ser la comida. Sí. Ah, tiene que ser bien maduro. She did mention it, it has to be nice and ripe, meaning it has to be nice and mature. You know, you can't have an itty bitty cuy, not enough meat. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Ah, sí, se come cuy con frecuencia en Perú. Y es verdad que es muy común comer cuy ah, como un kebab de estilo, se sirve de estilo de kebab en Estados Unidos, ¿sí? Con la cabeza y todo, ¿bien? Asado, cuy asado, roasted cuy,
asado. Es común. Bueno, a ver, Prefiero bisteca. bistec. ¿Prefieres bistec? Ah, sí, me imagino, sí. You don't Ah, know, Mark. sa- And ¿Sabe a pollo? I'm not gonna find out. ¿Sabe a pollo? Ah, sí. But to I, me, I the just hard I just canceled my trip to Peru. I Pero just sabe, el cuy sí es popular bueno, hay muchos varios, videos de Cui. sí, Uh, hay varios estudiantes míos que se fueron de viaje en Perú y se dice que sí, el cuy es bastante común y es un poquito como pollo, como comer pollo. Y así es. pero es difícil, en, entiendo cómo puede comer una mascota. Ah, sí. Because, well, I'll just say this in English because my Spanish isn't good enough. But my husband's family, his younger brother had got a rabbit for Easter, and the kids didn't take care of it well enough, so his dad killed it, and they had to eat the bunny. And like the adults ate the bunny, the kids were crying. Conejito. Uy, sí. La vida en una granja es dura. Life on a farm can be hard, ¿sí? Well, even Ah, even when my mom was young, she raised a pig that she used to pet. They had to sell that pig and buy another one to eat because they couldn't eat the pig. It was a pet. sí. Lori, Ah, you're not thinking maybe we should start killing and eating the javelinas around here? oh, hay personas que sí comen jabelinas. Es posible comer y asar, roast. Es posible asar jabelinas, sí. Tenía una compañera cuando yo trabajaba como hace 30 años. Cuando trabajaba en Avnet, sí, una compañía que vende ah, aparatos electrónicos, sí. Tenía una compañera y su esposo, sí, cazaba y comía javelina con sus amigos cazadores, with his hunting buddies. mm. No creo que sea tan común aquí, pero sí se hace a veces. Según me dijo ella, according to what she told me. Ah, ok, a ver, pero sí, es difícil. Me imagino que sí es difícil comer tu mascota. Pero Yeah. bueno, ah, creo que los niños que viven allá sí aceptan que así es la vida. Es lo que hace todo el mundo, ¿sí? Ah, ¿Cómo te afectó el video? ¿Cómo te afectó? How did it affect you? Sí, Carrie. Me encantaba el video. Sí, Me encantaba el pasaje de Perú y los niños eran encantadores. encantadores, sí. Ah, sí, el paisaje de Perú es algo muy único porque es un país tan montañoso, un país muy montañoso. Hay lugares muy aislados. Aislados, ¿entienden? Aislados. Aislados es isolated, Mm. aislados. Hay muchos lugares, muchos pueblos muy aislados. Bueno, Lori, Uh, Se obligué a mi esposo mirar el video. sí. Así puede entender por qué la gente quiere venir a este país muchísima. Mm. Ah, sí. Qué idea, sí. I mean, to Ah, them, all they see, they think America, everyone is rich and millionaires.
And Pero sí, la pobreza es lo normal para mucha gente en otros lugares, ¿sí? Y tienen sueños, dreams, sí, sueños de una vida en Lima, en su país, en una ciudad grande, en otro país, quizá. Sí, la papá de Gisela, que vive en Nueva York, ¿sí? sí, Otra vez para hacerse millonario, to become a millionaire, ¿no? Y, y propio empresa. y para tener su propia empresa, to have their own business, ¿sí? Que es poco posible en un pueblo en las montañas de Perú. Ah, sí, la pobreza nos... ah, la pobreza me afectó bastante, pero también creo que en algún sentido tienen conexiones muy fuertes con la familia, ¿no? Pero es difícil. La hermana que vivía muy lejos de su propia hija, ¿sí? Subió la foto de la bebé, ¿sí? Para que su hermana pudiera ver la foto de su propia bebé, que es muy Yeah. triste, ¿sí? Ah, sí, y cómo se dice que la mamá, la joven que estaba limpiando el baño de la casa muy rica en Lima, que ella estaba llorando, ¿sí? Al ver la foto, pero con internet era posible, por lo menos era posible ver una foto de, de su bebé. Ah, que es muy triste, sí, pero así es posible entender por qué la gente quiere venir a Estados Unidos, ¿sí? Para mejorar la vida, porque tienen muy poco. Bueno, hay otras ideas de cómo te afectó. Sí, Marcos. Estaba feliz de que los niños, I'm going to try, tuvieron tantas cosas que querían preguntar. Ah, sí, los niños estaban Y tenían mucho curioso, interés, tenían mucho interés en otros países, en la ciencia, no querían buscar solamente deportes o solamente, no sé, querían saber de, de otros países, de canciones, de poemas, sí, de un poquito de todo, de the, matemáticas, the astronauts. de Ujú. astronauta, sí. Ah, todavía tienen sueños, they still have dreams, tienen sueños, sí, de una vida mejor, de una vida mejor. Bueno, otras ideas. Y al final del vídeo, sí, tenían una nota de que hay una organización ah, que, una organización que contribuye fondos, contributes funds, contribuye fondos, ¿sí? Para instalar Internet en las escuelas de estos pueblos bastante pobres, ah, que es gran proyecto, ¿sí? Me imagino que necesitan fondos. I imagine they need funds, ¿sí? Para instalar Internet. Es un lujo, ¿sí? Ah,
we expect, esperamos tener computadores en las escuelas, pero allá en esos pueblos, no, a What veces was the es word posible, a lujo? veces no. Perdón, Nora. What was lujo? Es un Lujo, lujo. luxury, Oh, okay. ¿sí? Para ellos es un lujo, ¿sí? Es a luxury. Tener internet, tener todo el equipo cuesta mucho dinero y así a veces no es posible tener cosas como internet. Pero sí, los niños tienen mucha curiosidad del mundo. Bueno, ¿hay algo más o no? ¿No? ¿Bien? Ok, vale. Bueno, ah, a ver. Un video muy precioso. Vamos a leer adelante. Quiero seguir, I want to continue, quiero seguir con la idea de ese artículo y vamos a ver, I want to do a little bit of shadowing with you to see so that you do some pronunciation practice and you see how words are grouped together, right? Um, so in other words, things that will help you maybe to think with some of these groups of words, how nouns and descriptions hang together, how verbs and descriptions of actions hang together. Y vamos a seguir, ¿sí? Es el artículo de aquí de los geoglifos, ¿sí? Cientos de motos y camionetas pasan por encima de geoglifos milenarios en Chile. Hundreds of motorcycles and trucks run right over. They pass over, they run right over geoglyphs that are thousands of years old, thousand-year-old geoglyphs. Geoglifos milenarios, thousand-year-old geoglyphs en Chile. Sí, y Chile está, claro, al sur de Perú. Ah, y vamos a ver, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere? Sí, Lori, ¿tienes pregunta o quieres leer? Oh, and you're on mute. ¿Puede hacerlo más grande? Oh, sí, claro, sí. ¿Mejor? Bien, ¿Mejor? mejor. Mucho mejor. Gracias. Ok, gracias. Gracias por decirme. Thanks for telling me. Ok. Lori, ¿quieres empezar aquí? Sí. ¿Sí? Ah, and sometimes I may not group too many words if I've got a super long word like this one. ¿Sí? Ah, los conservacionistas Los conservacionistas afirman que afirman que el gobierno no ha logrado el gobierno no ha logrado impedir impedir que los corredores de todo el mundo que, que corredores de todo el mundo participen en estos encuentros participen en estos encuentros y atraviesen y atraviesan con sus vehículos con sus vehículos las inmensas figuras de arte. las inmensas figuras de arte. Bien, ¿sí? Y aquí tienen, here you've got one of these present progressive, meaning we're combining I with an hado ido, a participle. See? This is the like, have you ever done it kind of idea. No ha logrado impedir. They have not been successful. Lograr es to succeed at something, right? Lograr is a little bit hard to translate comfortably.
But here it would be they haven't succeeded. See, sometimes when somebody says something like "lo logré," I achieved it, you wouldn't to achieve, lograr to achieve. Nobody would say "lo logré," I achieved it, but people would say in English, "I did it," right? Meaning they did something important. And the way we say that in Spanish is to use that verb lograr. Lo logré, I did it. No ha logrado impedir. They haven't succeeded in stopping. They have impeding, but in stopping drivers from all over the world in participating in these encounters, these jeeping encounters. See? And crossing the immense artworks with their vehicles. Ok. Bueno, un poquito más, Lori. Una frase más, ¿sí? Cada año, Cada año, cientos de corredores de todo el mundo cientos de corredores de todo el mundo se reúnen en el norte de Chile se reúnen en el norte de Chile con sus motos, todoterreno, con sus motos todoterreno, camionetas, camionetas, cuatrimotos cuatrimotos y areneros. y areneros. So if you know that arena is sand, and arenero does something with sand, and hablan de vehículos, ¿sí? De vehículos con motores aquí, ¿sí? All-terrain bikes, trucks, four-wheelers, areneros, dune buggies, ¿sí? Literally things that go through sand, arena. So arenero would be a vehicle that goes through sand. We would call them dune buggies or dune bikes, or yeah, probably dune buggies. ¿Sí? Areneros. Ok. Vale, ¿sí? ¿Quién? Who else? ¿Quién más? Who else? Siguiente. Anybody want to do some here? Ok. Mariana, magnífico. Bien. Corren en circuitos Corren en circuitos de cientos de kilómetros de cientos de kilómetros alrededor del desierto de Atacama. alrededor del desierto de Atacama, Sí, labrando huellas labrando huellas de neumáticos. de neumáticos. Sí, neumáticos, qué palabra rara. Neumáticos. Neumáticos se refiere a las llantas de los carros. Sí, neumáticos es tires. Okay. Sí. En uno de los lugares En uno de los lugares más áridos de la Tierra. más áridos de la tierra. Sí. Y el desierto de Atacama es un desierto muy grande como el desierto de Sonora, aquí donde vivimos, ¿sí? Ah, bueno, a ver, una frase más, Mariana, por favor, ¿sí? Lo que muchos de esos corredores Lo que muchos de esos corredores potencialmente ignoran potencialmente ignoran es que Atacama es que Atacama alguna vez alguna vez fue un lienzo fue un lienzo para los antiguos pueblos indígenas. para los antiguos pueblos indígenas, Indígenas. ah, indígenas. Sí,
Indígena, es una palabra difícil. Indígenas, indígenas, sí. Indígena De Sudamérica. de Sudamérica. Bien, sí. Y esta palabra aquí, indígena, es una palabra muy importante. Se usa la palabra indígena con mucha frecuencia en español. Indígena siempre es indígena. Notice this word indígena is describing pueblos. Y aquí pueblos could mean villages, but it probably means peoples. Yeah, here it really is talking about the peoples, meaning ethnic groups. Yeah. Ancient indigenous peoples. Yeah. Por lo general, sabemos la palabra pueblo como town or village, pero pueblo también puede ser people, como un grupo, como un tribu, como un grupo étnico de las personas. And indígena is always in that form, indígena. It is not indígeno with an O. It's always indígena. I cannot tell you why, it just is always that way. So even though it's talking about pueblos, a masculine thing, it's pueblos indígenas. ¿Sí? Ok. Bien. Vale. Bueno. ¿Quién? Anybody else want to keep on going? ¿Quién quiere continuar? Bueno, Marcos, sí. Estos pueblos grabaron Estos pueblos grabaron en las laderas del desierto las laderas del desierto, grandes figuras de animales, grandes figuras de animales, seres humanos seres humanos y objetos y objetos que tienen hasta 3000 años de antigüedad. que tienen hasta 3000 años de antigüedad. Bien, sí, muy bien, sí. These people record. Grabar is to record, but they did record because they carved these things in, okay? These are figures that are carved into the ground, see? So they did record these, or they left these carved. Las laderas are always the slopes. A ladera indicates a slope running off of a mountain. Okay, a mountain side or mountain slope is called a ladera. Ok, y son figuras de animales, seres humanos, human beings, objetos, objects. Sometimes they're just kind of geometric kind of figures, sí. Pero 3000 años, sí, es antiguo. Ok, una frase más, por favor, Marcos. Conocidos como geoglifos, Conocidos como geoglifos, muy bien, los ejemplares de Alto Barranco, los ejemplares de Alto Barranco, sí, en la región de Tarapacá, la región de Tarapacá, sí, destacan por su notable conservación. destacan por su notable conservación. Sí, bien. Okay. I want to point out some verbs that are good verbs to learn and know. Uy, puedo mover esto. Oh, quizás no. Okay, I probably can't highlight this while I'm doing a share. Yeah, it won't let me do that. Lograr es un verbo importante. Destacar es un verbo importante. Destacar. Destacar es en inglés como stand out. To be notable for. To be famous for. ¿Ok? Destacar se usa mucho
para hablar de los deportes. Really, the most common use in conversational Spanish for destacar is when people are talking about sports, because what do you wind up talking about? Somebody who is known Star. for having done something like super cool, like the most home runs, or hitting, I don't know, or catching an impossible catch in baseball, or scoring a bunch of goals in a soccer game. So, destacar, sí. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, ah, ah, Jackie Robinson se destacó por ser el primer afroamericano importante que tenía mucho éxito en el béisbol. ¿Sí? Bien. Ah, Destacarse es to stand out for having done something, to be notable, to stand out in your field. Bueno, ¿quién quiere continuar? So these are known, these stand out for their notable conservation, meaning for being well preserved. They are notable for being well preserved. Well, until today. Okay. Hasta hoy. Okay. ¿Quién quiere? Bueno, Carolyn, muy bien. Pero en ese mismo lugar Pero en ese mismo lugar donde ha ocurrido donde han ocurrido carreras todoterreno. Oh, we got a bunch of R's there. todo terreno, I can't roll my R's, todo terreno, Bien, bien, bastante bien. Sí, carreras, races. See, anything that's a race, carrera. Carrera can also mean a career, but in this context, it's talking about races. Okay, all-terrain races. Tanto autorizadas tanto autorizadas como ilegales. como ilegales. Uh, Tanto como here is as much blessed or allowed or authorized races as much as illegal ones. ¿Sí? Tanto autorizadas como ilegales. There have been as many sponsored or authorized races as there are illegally run ones. Así es, ¿sí? Bien, ok. Una frase más, por favor, Carolina, ¿sí? Gonzalo Pimentel, Gonzalo Pimentel, arqueólogo, aquel, un más, aquel logo, arqueólogo. oh, Ay, qué difícil. Arqueólogo. arqueólogo, Bien, arqueólogo. Archaeologist, ¿sí? Arqueólogo. Ah, y presidente de la Fundación Desierto de Atacama. y presidente de la Fundación Desierto de Atacama, Bien, Atacama, ¿sí? Publicó las imágenes publica las imágenes realizadas con drones realizadas con drones y mostró al mundo y mostró al mundo el daño acumulado el daño acumulado en lo que él llama en lo que él llama el libro de historia del desierto. el libro de historia del desierto. ¿Sí? And Gonzalo Pimental, an archaeologist and president, that part you get, he published the images done with drones. And you may, here's a third, it's from a verb form, realizar. And realizar no quiere decir to realize. It only means realize in the sense, in the kind of
less usual English thing of somebody realizing their dreams, meaning that they make it happen. And realizar means really that you make something happen, you act, that you accomplish something. Realizar is a lot like lograr, right? A lot like the word lograr. Realizar means to get something done, to accomplish something again. So he published the images done by the means of drones, okay? Y mostró and showed the world the accumulated damage in what he calls the history book of the desert. See? Bien? Okay. So notice that it's very easy for them to run from presente, present tense, to talking about, we often switch right away into maybe here what was needed was pretérito. He published and showed. So that transition from present to past is something you want to watch for because we do it in English without thinking about it. Yeah. But it's a bit more of a mental leap for us in Spanish because you're looking at a totally different conjugation, right? ¿Sí? Bien. Ok. Otra frase. Otra frase, otra persona quiere practicar un poquito. Anybody else want to do a little bit more? Bien. ¿No? Nora, ¿quieres? Nora? Bien. Sure. Magnífico. Ok. Los vehículos, Los vehículos, incluidos los camiones incluidos los camiones de las explotaciones mineras, de las explotaciones mineras, pisotean los geoglifos pisotean los jeroglifos de Alto Barranco de Alto Barranco y otras zonas del desierto y otras zonas del desierto y los dejan marcados y los dejan marcados con cientos de huellas de neumáticos. con cientos de huellas de neumáticos. Okay, bien. The vehicles, including the mining trucks, the Oh, trucks that are used to extract mining materials, which is a common thing, right? There are a lot of mining operations, as we have in our part of the world as well. Okay, so all these vehicles, and this verb here has to do with piso. You think of piso as, floors. yeah, if we take apart that chunk of that longer word, pisotean, piso is a floor, right? Piso mojado, you see a cone with piso mojado, it means wet floor. Watch where you're walking, right? But this chunk, this core word, piso, pisotear means to put your foot Oh, on the ground. So these things, okay, they don't have feet, vehículos, right? But pisotean means they step all over, but of course they don't step. They run all over. Yeah? We might say in English they run all over, but you can't really use correr here because this pisotear means really they're grinding in, right? They're just doing it not with actual feet, but with the feet of the vehicle, which is the tire. So they literally are grinding they're grinding over, they're running over the geoglyphs in this area called Alto Barranco and other areas. Zonas here you'd probably say as area rather than the word zone, other areas of the desert. And here we've got this interesting and common word, dejar, a good verb to know. Los dejan marcados, and they leave them marked up. They leave them defaced. Yeah.
Dejar means to leave behind. Yeah. Los dejan, they leave them. And the los here is referring back to geoglifos. Yeah. They leave them all marked up, all scribbled over with hundreds of tire tracks. Huella is a track. Huella can be just a footprint. It can be a track of a tire. Anything that leaves a mark behind. Anything that leaves a mark behind is a huella. You know how you go take a hike out in our deserts or our national parks and they say leave no trace? When you go hiking somewhere, leave no trace. That's what this word huella means. It's a trace, it's a track, it's a footprint. It's something you leave behind. Okay? Whether it's from the bottom of your boot or the track of a tire. Huellas. Ok. ¿Sí? A ver. Bueno, sí. Cuando vimos las imágenes del dron, no lo podíamos creer. When we saw the drone images, we couldn't believe it, dijo Pimentel. Muchas de las figuras eran ahora apenas reconocibles. Many of the images were scarcely reconocibles. Recognizable, yeah. Reconocer is to recognize. And you see buried in that a little bit something that looks like conocer, right? But it's got lots of things attached at both ends. Yeah. So conocer is to know, reconocer is to recognize. Reconocibles is now going from that verb mode to being a descriptive word. Reconocibles, recognizable. Okay. So one thing to do when you get articles like this is to look at core words. And sometimes it's even, and you're like, try not to look things up, but to look for a core word that you recognize and see what's attached on the front and the back end and see if you can figure out what the word means from the context. Okay. So if we already know that they leave stuff all marked up with tracks, we know they're being scrubbed out, right? And apenas means scarcely recognizable, right? Reconocible is from recognizable. Okay. Lo peor añadió, the worst thing, he added, es que el daño es irreversible. Irreversible. The damage is irreversible. Okay. Bien. And this idea of lo peor is, again, a good little chunk to recognize. When you see a lo combined with a descriptive word like this, lo peor, in English, generally what we do with that structure of lo and description is to add the word thing. See? Lo peor, the worst thing. Yeah. And you won't see the word thing. The word thing in Spanish is, Casa. yeah, Cosa. cosa, right? But if they want to say the worst thing, they don't bother to use the word thing. There's a structure to do that. And the structure to do that is lo peor. A good thing to know about that structure using lo is that when you see that lo by itself, you don't really know. Like you're accustomed to saying, well, I look back to the lo is talking about it. And I look for what is the thing that it is referring to, right? What is lo referring to? But what it's referring to is a big blanket abstract idea. Sometimes lo refers to a specific thing. Lo tengo, I have it, a physical thing that you might have in your hand, right? Or lo sé, I know it. Lo entiendo, I understand it. Could be
It could be something concrete. It could be something abstract. But this use of lo won't refer back to a previous noun, right? And the key is when you see lo connected to a descriptive word like peor, it's exactly like tagging on thing in English. Lo peor, the worst thing. My brain Lo, said even worse. Like uh, the word even ev- what's worse? I don't know, kind of. yeah, even worse would be aún peor, aún. Oh, Aún peor would mean even worse. Lo peor is the worst thing. okay. Those two things are very connected. They might, they could have chosen to say aún peor, even worse. They could have chosen to say it that way. They phrase it as lo peor. And this lo peor is something that we use a lot in conversation. Uh, lo peor, uh, lo más importante would mean the most important thing. Yeah. Lo increíble, the incredible thing or the incredible part of something. See? Uh, see? Lo más interesante, the most important thing. So just know that it's a special structure they use. And you can combine that lo with almost any descriptive, with tons and tons of different kinds of descriptive words. Ok, bien, sí, vale. Bueno, muchos activistas afirman, many activists affirm, que los gobiernos de todos los niveles del país, governments in all levels of the country, meaning local and state and regional and up to the whole country, see, no están haciendo lo suficiente. Here comes lo again. No están haciendo lo suficiente para preservarlas. Are not doing what is sufficient. Are not doing enough. Yeah, we might say in English, are not doing enough to preserve them. And this las is referring to something specific like figuras, yeah, the figures, yeah. Bien, ok. Bueno, y vamos a ver. I think we'll continue with a little extra there next week, la semana que viene, sí. ¿Hay alguna pregunta uh, antes de dejar esto? Is there anything out of this first half that you wanted to know about or had a question about before we leave it? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Bien. Vale. Muy bien. A ver. Let me adjust my screen size a little bit. Un poquito. Ok. A ver. Muy bien. Adelante. Adelante. Ah, quiero hacer algo aquí. Uy, ¿dónde está? Eso no es. Momentito. Vale. Ah, aquí tenemos. Ok, bien. Ah, no tengo un video para la semana que viene. No tengo un video de, ah,
No tengo un video que cuenta una historia. We don't have no tenemos un cortometraje. We don't have a short feature film for next week. Bien. I'm looking for another good short feature film that isn't about death and destruction and very, very depressing things. Basta de eso. Enough of that, yeah. They do some very creative things, but depression is not really what we need. Bien, tenemos algo aquí, and I do want to show you. This again will be a little step up. So I know you're going to need to have the subtitles on, but I really, really want you to refrain from we're going to start with a little preview because this is longer. And because I know they go a little bit faster, and you won't have an English translation specifically come up like they had on that little cloud internet video. I want to preview and kind of get the ball rolling. So, I don't want you to look up a lot of words. I want you to allow yourself to only look up 4 to 5 words, nothing else. Go for the big idea. And if you don't get every single word, kind of mark down roughly what minute mark it happens in and come ask. But I don't want you to look up every single word. Okay, so if you have a question, make a little note roughly where it is in the video so I can, get to it quickly. But they do speak at a good natural speed. And remember, you're going to hear words slide and connect, which is something that is really good for you to do. We'll have some speaking prompts based on this, some conversation prompts based on what you hear in the video. But I do, oh, perdón. Yeah, oh, sí. Bien, no, momentito. I don't think I have my sound turned on. Oh, sí, lo tengo. Aquí. Bien. Ok. Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablarte sobre algunos consejos para elegir un regalo perfecto. Algunos consejos para elegir un regalo perfecto. So, do turn on the subtitles. Do that. Yeah. ¿De qué se trata? What's it about? From what you just heard there. Algunos consejos. Selecting the perfect gift, counsel someone. Eso es. Sí, perfecto. Y consejos son advice. Sí, yeah, some tips, yeah, advice. Advice for choosing a perfect gift. Elegir es gift. Elegir means to choose. ¿Sí? Elegir. Perfecto. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students. Momento. Y si es la primera vez que nos ves, también eres muy bienvenido o bienvenida a la comunidad. Y si estás viendo el video o tal vez simplemente logras escuchar algunos ruidos diferentes. Oh, there's a lograr. Or if you just succeed in hearing some sound. Es porque estamos de vacaciones en mi lugar favorito. Pregunta de trivia, ¿cuál es? Avándaro. Este lugar. ¿Dónde están? ¿Dónde están los dos? ¿Están en casa? No. No están con el patio de la casa detrás. No. ¿Dónde están? Están en Vacaciones. Están de vacaciones. Y me imagino que están en el balcón de su hotel, ¿verdad? Sí. Bueno. Está en el Estado de México y estamos en medio del bosque en una cabaña. Entonces. Estamos en el medio del bosque. Bosque es un lugar con muchos árboles. Forest, ¿sí? Forest or woods. Igual, ¿sí? En una cabaña. Ok. Decidimos grabar aquí. Es un poco un reto quizás porque escuchas. Es un poco un reto. It's a little challenging. It's a bit of a challenge, maybe.
más ruido, no es Está como lloviendo. está lloviendo, pero a la Está lloviendo. vez creemos que es muy bonito que puedas ver también dónde estamos. Nos gusta compartir contigo este lugar. Así es. Y como esto es un regalo para ustedes, vamos a hablar sobre regalos. Y es interesante, me parece que todos en nuestra vida hemos recibido al menos un regalo, creo, ¿no? Espero. Espero. Y si no has Y hemos, fíjense, notice, I had told you before that in Latin American Spanish, this haber with an ido or an ado verb is not as common, but he just went and used it here because he is talking in the concept of have you ever, or somebody has at some point done this. See? Me parece que seems to me that, and me parece que seems to me that is just another way of expressing your opinion. So you can really insert in this me parece que, even though it strictly means it seems to me that he's saying, I think that. It's equivalent to saying that, okay? Seems to me, I think that everybody in our life, we have all, have you ever? Yes, we have all received at least un regalo, creo. one gift, I think, creo, I think. Yeah, and he sticks the I think in the middle. ¿No? Espero. Espero. Y si I no has hope so, espero, I hope so. recibido un regalo en tu vida, escríbeme. Si no has recibido un regalo, if you have not received a gift ever, so notice the have you ever comes up in this, even though it's a very conversational thing and Latin Americans don't always use it. Okay. Yo Y te doy un regalo. regalo. Yeah. Tal vez. Tal vez. Pero bueno, el punto es que, pues, por el lado de quien recibe el regalo, es una sorpresa, ¿no? Es un Por el lado, on the side, thinking about quien recibe, who receives the person on the receiving side, on the receiving end. If you're on the receiving end, and instead of using the word end, he doesn't use end, he uses lado. If you're on the receiving side of the gift, it's a what? Es una sorpresa. Surprise. It's a surprise. expectativa de No es una expectativa, it's not an expectation. ver qué te van a dar. Pero vamos a enfocarnos hoy un poquito más en qué deberías de hacer tú como persona responsable, adulto, importante para dar un regalo. Porque a veces Okay, bien, momento. I want you to notice something. deberías de hacer Vamos a enfocarnos. We're going to focus. We're going to concentrate. ¿Sí? ¿En qué deberías de hacer? I want you to notice this because it is so common. Deberías de hacer is talking about an obligation. And you see in that, oh no, deberías, is that, wow, is that imperfecto? No, it looks like an imperfecto ending. Okay, but I do want you to notice this because this deberías de hacer is kind of an important structure. And there's a little cultural thing buried, a nugget buried in there. Deber means should, ought to, or sometimes it even means owing money or owing a debt. Yeah. Te debo is kind of like saying I owe you one. Yeah, when somebody does a favor for you. So we can combine deber with a second verb, like debes escuchar el video. ¿Sí? Debes pagar la cuenta. Debes pagar la cuenta. You should pay the bill. But debes in plain old present tense is like doing this in Mexican Spanish. It is almost a kind of scolding. Debes, just in presente, is very strong. Es muy fuerte. Is really has a strong arm.
pushy kind of, it conveys a kind of a pushy feeling, like something your boss would yell at you. Okay. So and you might think, well, what's the big deal? Can't you just say shouldn't and put it in present tense? Well, in, uh, especially in Latin American Spanish, if we put it into conditional. So we take all of deber, all of it, and we put on those ES ending, which are conditional endings. Deberías de hacer does say, en qué deberías hacer, what you should do. But deberías de isn't the finger wag. It's not pushy. The conditional, that deberías, using the whole infinitive, is how Mexicans in particular, I'm sure all of Latin America, really uses deber to make it not a nagging finger wag. In the bathroom, I saw los empleados deben lavar manos. Okay, and That's I that didn't know what that meant. I was surprised to see that sign. I yeah, had to look it up. that is a note to employees, and it is the boss talking to the employees, and it means you better do this. Yeah. When you use deber, when you use deber in presente, it is the boss saying, you better do it. It has a lot of force and it feels kind of oppressive almost. Okay. So if you just want to say to somebody, well, you really should mail that early. Or you really should get started on dinner. Instead of using debes in presente, this is how you will hear real Mexican folk use deber in conditional, this conditional thing. Deberías de hacer, you really ought to do. Yeah. It softens it. It makes it not so pushy. And it's what they do. I'll let them go a little bit and then I'll let you guys go. Tú como Marilyn? persona, Sí, perdón. Question, Sí, sí, sí. do you need the day there You kind all of the do. time? Yeah. Okay. Sí, sí. With the structure, yes. With the conditional tense, you Sí, need the day? sí, sí, sí. responsable adulto importante para dar un regalo, porque a veces la verdad es que no nos damos el tiempo o no Yeah, we don't. nos ponemos a pensar un poco más en los regalos que queremos dar. Y aparte de ser Sometimes we don't really have the time we need to really think hard about that good gift. I don't know about you. I am already getting those things in the internet. Here's your gift list from last year. And I'm like, oh my gosh, you're thinking about Christmas already. Okay, bien. It's the debes by email that I get from all those companies. Okay, a ver, bueno, entonces, un video y ahora tienen 20 minutos. So now I've cut this down to 20 minutes. Yeah, but allow yourself 4 or 5 words to look up. Nada más, nothing else. Anything else that sounds weird or a strange structure, it's probably important. Put down a little note. When it happens, we'll take a look at it if there's something you don't get. But you are definitely going to get the big idea. Definitely going to get the big idea. And I'll have some conversation prompts based on what you hear in that video. Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Marilyn, ¿Todo bien? ¿qué Magnífico. es en tu camiseta? Oh, ¿qué dice? ¿El gato? Ah, es un juego de palabras. It's a play on words. Día de los Miautos. It is a play on word. Uy, tenemos el gatito aquí, bien. Y es el gatito de Día de Muertos. Vamos a celebrar Día de los Muertos en un mes. Menos que un mes, más o menos en 3 semanas, ¿sí? Celebramos Día de los Muertos. So it's a play on words. Instead of Día de los Muertos,
Day of the Dead, es Día de los Miautos. It's miércoles joke from last week. Y siempre tengo puesta esta camiseta durante el mes de octubre y también durante el mes de noviembre. Porque en noviembre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, celebramos Día de los Muertos. Así es. Ok. Un Muy juego. preciosa. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, y entonces sí, que nos vemos, ¿sí? Bien, muchísimas gracias.